agradeciendo ante todo las oraciones que han elevado a mi favor. Realmente, si alguna vez me sentí enfermo fue esta vez, hermano. Ha sido terrible, terrible, terrible. Y he sentido la mano del enemigo tratando de destruir. No es la primera vez, pero la gracia de Dios siempre nos sostiene, hermanos. La gracia de Dios está allí con nosotros. Fueron desde el jueves en la noche hasta este último jueves en la mañana, día de fiebre. Por más medicina que me daban no paraba. Todos estos días sin comer, solamente tomando líquido porque no aguantaba nada. Quedé bastante débil, todavía han sido para recuperar. Y estoy tratando de relacionar, hermanos, porque ya estaba bien y ahora me sentí un poco mal ahí en mi asiento. Yo sé que es el enemigo, hermanos, porque él no quiere que prediquemos el mensaje que yo voy a predicar hoy día. Lo iba a predicar hace año y medio, pero hace año y medio, hermanos, automáticamente en todos lugares me invitaban, nunca más me invitaron a predicar. Y ya cuando estaba preparando mi tema, vino esta enfermedad. Pero hermanos, sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, hermanos. Y sabemos que Dios está con nosotros. Dios está, hermanos, dirigiéndonos, bendiciéndonos y protegiéndonos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy estudiaremos, hermanos, no voy a hablar de Semana Santa, siempre se habla de Semana Santa y a través de todo el año se habla de la muerte de Jesús y de salvación. Yo le había prometido al Señor la siguiente vez que yo predique, Señor, voy a predicar del mensaje de los 3 ángeles. Y este es un tema crucial, hermanos, para nosotros los adventistas del séptimo día, ya que la iglesia adventista se ve identificada en ese mensaje. Es el último mensaje de misericordia de Dios a este mundo, hermanos. Por eso la importancia, hermanos. Por eso la importancia de este mensaje. Es el último mensaje de misericordia de Dios a un mundo que, hermanos, pronto va a ser destruido. Vamos a inclinarle el rostro, Padre, hermanos. Señor, y ahora, al abrir tu santa palabra, gracias por la oración que ya se han hecho hasta aquí. Pero queremos que tu presencia sea con nosotros de manera especial, que tu Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros y de manera especial en mí, Señor. Que tomes mis labios, mi mente, mi corazón y el mensaje que se exponga, Señor, sea para el crecimiento, no solamente de los hermanos y de mí mismo, Señor. Yo lo necesito. Quiero ser salvos. Y todos los que estamos aquí queremos ser salvos, Señor. Alabado sea tu nombre, honra y gloria a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. A través de la historia, hermanos, Dios siempre ha mandado mensajes urgentes a este mundo, desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos en la época de Noé, vamos a leer
en Génesis capítulo 6. Rápidamente vamos a hacer un repasito, hermanos, de aquella época. Génesis capítulo 6, el versículo 3, nos dice allí: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Se agotó la paciencia de Dios? Dios es paciente, ¿no es cierto? Pero no es que se agote la paciencia del Señor, hermanos, sino que debido a la maldad, debido al estado moral o inmoral de ese tiempo, como el de nuestro tiempo, Dios dice, no puede seguir más. Si el mundo continuaba en esos días, no iba a haber ningún salvo, hermanos. Porque aún Noé iba a morir y sus hijos iban a caer, hermanos. Pero el Señor dice algo importante: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque Él es, ¿qué cosa? Él es carne. Lo que significa, hermanos, que el hombre en los días de Noé estaba dominado por las pasiones carnales: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, dice el apóstol San Pablo. Era terrible esa condición. Y entonces Dios le dio un tiempo de gracia, para que ellos pudieran arrepentirse. Les dio 120 años de oportunidades para que escucharan la voz del Señor a través de sus mensajeros. En el versículo 5, aquí de Génesis 6, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y los versículos 11 y 12 dice: y se corrompió. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué terrible, ¿no? En primer lugar dice que el pensamiento de los hombres, ¿qué cosa era? Era de continuo. ¿Cómo dice? ¿De continuo qué? No, solamente al mal. Esa palabra solamente indica el grado. Ya no habían pensamientos buenos, hermanos, en esa gente. Y más abajo hemos leído que toda la carne, todas las personas se habían prácticamente corrompido. No había gente que quisiera seguir al Señor. Corrompidos, inmorales. La maldad eran muchas, eran malos, hermanos. Se cometían los crímenes más terribles. No podemos imaginarnos, hermanos, hasta qué grado puede llegar el ser humano cuando deja de lado a Dios, cuando Dios no está en sus pensamientos. Nosotros tenemos a Jesús en nuestros pensamientos, estudiamos la Biblia. Una vez conversé con un joven que estaba tratando de que conociera la verdad. Y pastor, dice, usted no se imagina hasta qué grado
de inmoralidad pueden llegar los seres humanos. Usted no se imagina el grado de inmoralidad que hay allí afuera. Usted no se imagina el grado de inmoralidad que hay en esas universidades estatales. Usted no se imagina hasta dónde el pecado ha llegado a ser algo tan común, tan sencillo, que la gente lo practica como si fuera algo natural. Porque nosotros, hermanos, tenemos otro pensamiento. Gracias. Ábremelo un poquito. Nosotros tenemos otro pensamiento. Es diferente. Gracias. La hermana de Huay dice en Patriarcas y Profetas: los hombres eliminaron a Dios de su mente. Ahí está el primer gran problema. Los hombres que eliminaron a Dios de su mente. Y como consecuencia se degradaron más y más. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La poligamia había sido introducida desde temprano. No se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de propiedad. Gozaban matando los animales y el consumo de carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Dios envió mensajeros no solamente a Noé, hermanos. Desde Adán, la hermana Juez dice que Adán, Seth, Enoc, Matusalén fueron predicadores que hablaban a ese mundo corrompido. Noé fue el último. Pero nosotros vemos las consecuencias. Ellos no aceptaron, no escucharon el llamado del Señor. Y al no escuchar el llamado del Señor, nosotros sabemos, hermanos, que ese mundo fue destruido completamente. ¿Y qué de nuestros días? La hermana de White, ahí en Servicio Cristiano, dice: el mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra casi ha hecho desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone a abandonarla en manos del destructor. Ya estamos, hermanos. Estamos casi semejantes a los días de Noé. Y en la página 32 dice: el espíritu refrenador de Dios, el Espíritu Santo, el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión: huracanes, tormentas, tempestades, incendios, inundaciones, etc. Estamos viendo, ¿no? Esto lo escribió, hermanos, hace más de un siglo y medio, hermanos. Pero es como si lo hubiese escrito el año pasado, hermanos. En otro párrafo dice: vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a los cuales los pensadores y los temerosos de Dios por todas partes se sienten horrorizados. Describir la corrupción que prevalece está fuera del poder de la pluma humana. Cada día trae consigo su porción de aflicciones para el corazón en materia de violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y alevosas muertes. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios.
Oh, hermanos, cuando uno lee estos párrafos y lee otros párrafos, uno tiembla, hermano. Hay muchos adventistas que no se dan cuenta, hermanos. Viven tranquilos, viven indiferentes a los acontecimientos actuales. No se dan tiempo de leer los libros que Dios inspiró para estos días, hermano. Libros que nos muestran la realidad de un mundo que es cada vez más pecaminoso, más violento, más terrible. Un mundo, hermanos, que sencillamente, querramos o no querramos, hermanos, está yendo declive abajo. Violencia, maldad, asesinatos, destrucciones, terremotos, todo lo que se describe aquí, hermanos, nosotros los vemos en las noticias. Pero ya no nos llama la atención. Por un momento, hermanos, nos alarmamos, pero después pasan los días y como si no sucediera nada. Las condiciones sociales, familiares y morales de este mundo es semejante, hermano, es semejante a los días de Noé. Por eso dijo Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero Dios, no queriendo destruir este mundo sin darle oportunidad, dio este mensaje final, hermanos. En Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer una parte porque solamente vamos a hablar del primer ángel, hermanos. No vamos a hablar de los 3 ángeles. Y vamos a abrir nuestras Biblias allí ahora en Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6. Y ahí encontramos, hermanos, este pasaje. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vi volar por en medio del cielo, ¿qué cosa dice? Otro ángel. Y la hermana de White, describiendo esto en la carta 79 de 1900, dice, Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. No son ángeles reales, hermanos, son una figura de ¿quién dice? Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. Los ángeles son una figura simbólica de los fieles que han predicado y que están predicando esta verdad, hermanos. Es un símbolo, hermanos, del pueblo de Dios predicando el evangelio, predicando este mensaje final, predicando, hermanos, que lo que vamos a ver más adelante, porque está en juego, hermanos, muchas cosas. Y dice que este ángel tenía, ¿qué cosa? Tenía el evangelio eterno. Vamos a leerlo, ¿no? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué? Tenía el evangelio eterno para predicarlo
a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el Evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Hermanos, porque el plan de salvación fue hecho antes que el hombre pecara. El pecado no sorprendió al Señor e hizo un plan de urgencia. Ya estaba preparado, hermanos. Por eso dice que el apóstol Pedro que Cristo fue destinado al sacrificio antes de la fundación del mundo. Por eso es eterno. Fue predicado, por eso, hermanos, cuando Adán y Eva cayeron, fue predicado inmediatamente con la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí estaba la promesa ya, hermanos. Fue repetida a Abraham, hermanos. Y Abraham vio palpable ese mensaje ahí en el monte Moria cuando iba a sacrificar a Isaac por petición del Señor. De repente allí ese carnero para el sacrificio, hermanos. Dios estaba proveyendo el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Israel lo tuvo a través de todas esas fiestas, ceremonias y sacrificios que simbolizaban a Cristo. Y el cristianismo, hermanos, en el cristianismo, aunque fue combatido y los fieles fueron perseguidos durante 1260 años, siempre hubo fieles que predicaban. Allí estaban los valdenses, los albigenses, los hugonotes, hombres como Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe. Muchos de ellos dieron su vida, hermanos, por predicar el Evangelio. Luego vino la Reforma con Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, hermanos. Y la verdad fue siendo predicada, hasta que cuando llegó o estaba por acercarse el año 1844, comenzaron a aparecer predicadores alrededor del mundo, más de 70 predicadores en el mundo entero hablando de un acontecimiento, que Jesús iba a venir. Y uno de ellos era Guillermo Miller, el más conocido por nosotros, porque fue el predecesor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Luego del chasco de 1844, con el inicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hermanos, hombres y mujeres creyentes como José Bates, Jaime White, Urias Smith, Elena de White y otros predicaron este mensaje. Maravilloso, hermanos. Y solamente resta una pregunta. En la actualidad hay miles de hijos de Dios que están predicando el Evangelio, hermanos. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Estamos involucrados en ese mensaje o estamos viviendo tranquilamente, hermanos, en esta vida sin dar el mensaje que Dios espera que nosotros demos? Porque dice que tiene que darse a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje de carácter mundial, no es un mensaje local. Por eso, hermanos, cuando aparecen disidentes por aquí y por allá, hermanos, no les crean aunque tengan apariencia de verdad.
Dios nunca guiará ramas extraviadas por aquí y por allá, hermano. El mensaje final es un mensaje mundial, dado por una iglesia en el mundo entero. Y qué hermoso, hermano, estaba viendo estadísticas. Y la iglesia adventista está predicando, o hay presencia adventista en 206 países en este mundo. Ese es el mensaje que Dios tiene. Tiene un pueblo en todos sitios, hermanos. Y entonces continúa diciendo, allí en Apocalipsis 14, el versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle, ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios, ¿y qué? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Pero por qué? ¿Acaso el ser humano no teme a Dios y le da gloria? Hermanos, con el correr de los años, el mundo cristiano vio con asombro y con preocupación cómo filosofías seculares y religiosas atacaban fuertemente la creencia de que hay un Dios creador, todopoderoso. Filosofías que dejaban de lado, aún filosofías religiosas que dejaban de lado a Dios. El materialismo dialéctico, originado por Marx, Engels y otros más, hermanos, donde niegan la existencia de Dios, persiguen a los que quieren creer en el Señor. Para ellos, la religión es el opio del pueblo y tiene que ser combatido. El materialismo científico, que sostiene que la materia no ha sido creada, sino que existe desde la eternidad. No explican cómo, pero eso es lo que dicen. El evolucionismo, cuyo más conocido representante es Carlos Darwin, niega que Dios sea el creador y que la vida apareció así, de casualidad, y fue evolucionando hasta que llegó el ser humano. Religiones que minimizan el poder de Dios. La Biblia dice, y dijo Dios y fue hecho. Él mandó y existió sencillamente. A la orden de Dios apareció. Pero religiones como Testigos de Jehová, que es la más conocida por nosotros, que por ejemplo para ellos cada día de la creación 7,000 años. Hermanos, frente a esto, Dios levanta un pueblo, hermanos. Frente a esto, hermanos, Dios levanta un pueblo que predique, que enseñe, que ponga en alto y adore al Creador. Que guarde, hermanos, el día que señala que Dios es el Creador, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios levanta un pueblo, hermanos, aunque esta parte de la adoración está más compatible cuando uno habla con el mensaje del tercer ángel, porque allí, hermanos, vemos si alguien adora a Dios o alguien adora a la bestia. Y el ángel continúa diciendo algo importante, hermanos. Dice, porque la hora, ¿qué cosa? De su juicio
ha llegado. A algunos no les gusta escuchar esta parte, hermano. Hay iglesias que dicen, no, ¿para qué vamos a hablar del juicio? El juicio no. Basta si ya yo creo en Jesucristo y soy salvo. Pero hermanos, este mensaje del juicio es muy importante y lamentablemente las nuevas generaciones adventistas casi ni lo conocen, hermano. Yo me acuerdo cuando era niño o era un teenager, ya hermanos, escuchábamos cada cierto tiempo ese mensaje, hermano. En ese tiempo el mensaje era urgente y se predicaba y se decía y conocíamos. Pero ahora casi se ha perdido de vista este tipo de mensajes. Pero nos dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Y este mensaje está emparentado, hermanos, con Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego, ¿qué cosa? El santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Hermano, en un sermón no se puede explicar todo realmente. Son varias profecías largas que requieren horas de estudio, hermanos. Pero, y ambas, tanto Daniel 8:14 como Apocalipsis 14:7, tienen su base, hermanos, en Levítico 16, donde está registrada la solemne fiesta del día de la expiación de los judíos. Para entender estas profecías tenemos que leer Levítico 16, con todas sus ceremonias, con todas sus cosas, pero yo voy a tratar de, en un minuto resumir algo que debe ser dicho en 2 horas. Luego de toda la ceremonia de purificación que hacía el sumo sacerdote, porque aquí el sumo sacerdote era el que hacía esta ceremonia, se traían 2 machos cabríos. Y dice, se le echaban suerte, uno por Jehová y otro por Azazel. Y entonces al macho cabrío que salía por Jehová lo sacrificaban. Y el sumo sacerdote tomaba en sus manos la sangre de ese macho cabrío y pasaba al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, hermanos, rociaba esa sangre purificándola. ¿Por qué? Porque a través de todo el año, los otros 364 días del año, el pueblo de Israel había traído sus ofrendas y sus sacrificios por los pecados, más los sacrificios diarios, y los pecados, aunque eran perdonados, quedaban acumulados allí en el lugar santísimo. Y entonces, solamente una vez al año, en este día, en el día de la expiación, esos pecados tenían que salir. Después de hacer eso, venía el sacerdote, traían al macho cabrío por Azazel, ponía su mano sobre él, transfería los pecados del santuario a ese animal y lo mandaban al desierto. Entonces el santuario quedaba, ¿qué cosa? Limpio, purificado de los pecados que se habían cometido durante todo el año que había pasado. En 1844, hermanos, nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo para iniciar la segunda fase de su ministerio en el santuario celestial.
Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Y Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Y ahí en Hebreos 8, 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en el capítulo 9, versículos 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, ¿qué dice? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué cosa? Redención. Hermanos, el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo dio como inicio el juicio investigador. El acto final previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando termine el juicio investigador y Jesús diga, hecho está, hermanos, se habrá terminado el tiempo de gracia. La hermana de Huay dice lo siguiente, hermanos. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel. Todos debían afligir sus almas. Voy a repetir lo que hacían en Israel. Cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel, todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor si no querían verse separados del pueblo, dice, hermanos. Y ahora dice, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera a todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual. No nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, Él examinará el caso de cada individuo de un modo tan rígido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga,
ni cosa semejante. Cristo en su santuario, la página 137. ¿Será tan minucioso, hermanos? Por eso debemos tener cuidado con jugar con el pecado. Debemos tener cuidado, hermanos, con guardar pecados secretos en nuestro corazón. Debemos tener cuidado, hermanos, porque es peligroso que mantengamos pensamientos impuros, deseos impuros en nuestra mente. Debemos tener cuidado, hermanos, de ya abandonar las cosas que nos están apartando de Dios. No podemos continuar con ese tipo de vida y esperar, hermanos, salvarnos. No pasaremos el juicio, hermanos. Aunque proclamemos y digamos que Jesús es nuestro Salvador personal. Es muy serio, hermanos. Es muy serio. En otro párrafo dice, hermanos, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esa forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representado por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal, la cual se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Estamos en el mismo proceso, hermanos. Pero ya no hay manera simbólica, ahora es en forma real. Cristo lo está realizando. Por eso, hermanos, en la Biblia dice que la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. No hablemos de las cosas que tiene la Odisea, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del nombre de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Pueblo bajo juicio o pueblo en juicio, hermanos. Somos el pueblo que está siendo juzgado, hermanos. El juicio comenzó hace ya tantos años, hermanos. Y seguramente comenzó con el primero, con Abel, el primer muerto. Pero, hermanos, han pasado tantos años. Yo no diré lo que algunos predicadores dicen por allí, que ya comenzó el juicio de los vivos. No sabemos, seguramente puede ser. La Biblia no da una fecha exacta. Lo que significa, hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, hermanos. Por eso el apóstol San Pablo dice, ocupaos con vuestra salvación, con temor y temblor, dice. Yo creo que todos nosotros estamos preocupados por nuestra salvación, hermano. Pero necesitamos redoblar estos esfuerzos, hermanos. Yo estoy terminando de leer el libro El conflicto de los siglos, hermano. No es la primera vez que lo leí la primera vez, creo que cuando tenía 18 años, completo. Después, con el transcurso del tiempo, lo he leído
nuevamente. Pero ahora, hermanos, al leerlo, realmente he sentido, hermanos, preocupación. Hay momentos donde me he sentido atemorizado, hermanos, al leerlo, por las cosas solemnes que hay en él. He temblado, hermanos, he temblado por lo débil que soy. He implorado el perdón de mis pecados con lágrimas, hermanos, al Señor. Y en muchos momentos me he tenido que aferrar con fuerza de las palabras de misericordia del Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esas son las promesas del Señor. Son momentos solemnes, hermanos, que estamos viviendo. Ya no más esperemos un mundo de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de bienestar, de bondad, de cosas que a veces están en nuestra mente. En el futuro se va a arreglar. No se va a arreglar este mundo. Este mundo cada vez va a ser más terrible, hermanos. Pero aferrémonos al Señor. Yo les digo, hermanos, no para que tengan miedo. Da miedo, ¿no? A mí también, hermano. No crean que a mí no. A mí también. Cuando yo estoy a solas con el Señor allí estudiando, le digo, Señor, realmente tiemblo, Señor. Tiemblo por mi salvación, pero confío en el Señor Jesús. Confío en tu gracia, confío en tu amor, porque tú has dicho que aquel que se acerca y se aferra a las promesas tuyas y a la sangre de Jesús será perdonado sus pecados. Y yo sé que mis pecados han sido perdonados. Por eso, hermano, hermana, te invito a decirle al Señor, aquí estoy, Padre, débil, pecador, defectuoso, pero me aferro a tu promesa del perdón de mis pecados, porque Cristo es mi Salvador personal. ¿Quieres ponerte en pie y decirle eso al Señor, hermano? Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Estamos en una lucha, hermanos. Y si tú todavía no te has involucrado en esta lucha, involúcrate y verás cómo Satanás te va a atacar. Cómo Satanás te va a tratar de sacar de la iglesia. Ahí vas a ver lo que es conflicto. Y conflicto, hermanos, como tenía Jacob, luchando con el Señor, luchando contra el enemigo. Hermanos, hay un mundo que necesita conocer al Señor. Y el Señor espera de nosotros, hermanos. Hay un mundo ahí, vamos a comenzar una campaña. Oremos por esa campaña, oremos más por esa campaña, hermanos. Para que el Señor abra las puertas maravillosas y dile, Señor, utilízame. ¿Te sientes que no tienes capacidad o no puedes? No tienes que tener capacidad. Solamente dile al Señor, Señor, soy el más pequeño, soy el más débil, Señor. Soy el menos capaz de todos tus hijos que están acá. Pero úsame, Espíritu Santo, úsame para llevar almas a tus pies. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y Padre Santo que estás en los cielos, venimos ante ti, alabándote y glorificándote.
agradeciéndote porque eres bueno, misericordioso y clemente con nosotros. Agradeciéndote porque hay un mensaje que dar a un mundo, y no solamente a un mundo pecador, para nosotros mismos dentro de la iglesia. Hay muchos que no están apercibidos, Señor. El espíritu de frivolidad mora en nosotros, Señor. Nos estamos preocupando tantas cosas, Señor, pero no estamos centrados en el mensaje de que Cristo viene ya y debemos de estar listos y ayudando a otros para que venga en gloria y majestad. Padre, bendice aquí a tu pueblo. Sé con cada uno de ellos, con la familia de cada uno de nosotros, con esta iglesia, que tu Espíritu Santo trabaje con poder en nosotros, Señor, y nos lleve en primer lugar al arrepentimiento, a la transformación, y luego nos dote de poder para llevar el mensaje de salvación. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para finalizar, si podemos entonar el himno 289, ¿qué me puede dar? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús el Cordero digno es. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Vamos a ponernos en pie, hermanos, Queremos agradecerte, Señor, porque hemos podido estudiar tu santa palabra. Y ahora acompáñanos a nuestros hogares para continuar nuestras labores y que en este sábado
sigamos adorándote y glorificándote hasta la puesta del sol. Gracias por todo, Señor, confiamos en ti, alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.